nos vamos a Buenos Aires, nos vamos a recibir a nuestro compañero Eduardo Laborato, psicólogo. Hola, Eduardito, ¿cómo estás? Bienvenido. Luis te saluda. ¿Qué tal, Luis? Qué lindo escucharte. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por estar ahí nuevamente. Y bueno, estamos bien esperando tu columna, esperando las reflexiones que haces. Y hoy tenemos un tema que, ¿quién no, qué ser humano no lo ha sufrido desde la niñez o de la adultez, ¿no? Los miedos. Hay distintos tipos de miedos. Y bueno, dicen muchos ustedes, los psicólogos, justamente que hay que enfrentarlos, ¿no es cierto? Pero bueno, qué mejor dejarte a vos, que sos el profesional y que de esto sabe mucho. Ahí está, Luis. Es un tema que nos atraviesa, es un tema que nos afecta. Y qué mejor de hablar de esto. Si yo te pregunto a vos sobre los miedos, ¿vos qué pensás? ¿Tiene una connotación positiva o negativa los miedos? Pregúntale ahí a la gente que está junto a vos. Sí, Si yo te, acá estar en otra, pero yo, me está escuchando el inglés. ¿Qué connotación tiene? Yo te diría positiva, no sé. Para mí es negativa porque los miedos contraen, intimidan. ¿Qué más? Podemos sacar muchas cosas. Pero Y vos, claro, ahí está el punto. Vos estás respondiendo según la generalidad de las situaciones, ¿no? De sí, cómo, de cómo la gente percibe los miedos. Sin sí, embargo, vos fíjate que el miedo es una emoción que surge cuando percibimos un peligro o una amenaza real o imaginaria. Y que el miedo nos ayuda a nosotros a protegernos, a reaccionar ante situaciones de riesgo, y también puede causarnos angustias de confianza, pero también nos da esa señal para uno poder responder ante situaciones de peligro, unas situaciones que a uno le resulte de amenazantes. Entonces, es como esa lucecita, es esa alarma interna que nosotros tenemos, que nos sí. permite ver qué respuestas tener para abordar determinado tipo de situaciones y desafíos que nos posibilita también el crecimiento. Vos fíjate que nosotros somos lo que nosotros somos, porque fuimos atravesando nuestros miedos que tuvimos ya del momento de nacer. Cuando nacimos, imagínate, hemos estado en el útero de nuestra mamá, calentitos, cuidados, protegidos, y de repente salimos a un quirófano, con ruido, con luces, con personas extrañas. Ya ahí empezamos a tener las primeras situaciones de miedo, de temor. Imagínate cómo esto nos termina afectando en nuestra vida. Es que nacimos con miedo. Claro, dentro del vientre ya se ha metido en nuestro cerebrito en formación el miedo, ¿verdad? Nosotros nacemos con esa situación, con esa ansiedad que no Pero ¿por podemos, qué? que no podemos transitar, que no pudimos en ese momento. Imagínate, todo lo Eduardo, pero cambió. ¿qué sabe la ciencia médica? Ustedes, ¿qué saben? ¿Por qué la madre transmite al primero feto y después bebé? No, a ver, ya ahí nos empezamos a meter en un campo mucho más complejo. Lo que te estoy diciendo es mucho más sencillo. Cuando estamos en el útero, calentito, donde no necesitamos estar, estamos protegidos en el útero materno, nacemos en el quirófano, en un ambiente muchas veces con frío, con otras voces, con otras personas, con luces que uno no está habituado, entramos en una dimensión, que es la dimensión de la vida. Esa primera escena donde uno nace en el mundo, de estar, imagínate, en un ámbito oscuro que es el útero, donde tenemos que abrir los ojos, respirar, cuando uno no está habituado a respirar, digamos que todo se vuelve como una situación de mucha ansiedad, todo es novedoso. Y eso Ujú. ya empieza a aparecer, esas situaciones nuevas no despiertan esos temores lógicos que tiene que ver no saber uno dónde está, imagínate. Entonces, el miedo, empezamos nosotros a nacer con esas primeras ansiedades, ¿no? Que es ese miedo, ese temor de no saber qué va a pasar. ¿Entendés cuál es la escena? Sí, sí, Entonces, atentamente te estamos escuchando acá.
y estamos sacando conclusiones y reflexionando a la vez también, Claro. porque, bueno, es una forma de ir viéndolo de otra manera, tal vez, ¿no? Que a lo Pues, mejor no habíamos pensado. exactamente. Entonces, vos fíjate cómo el miedo nos va acompañando en toda nuestra trayectoria de nuestra vida, nos va acompañando y obviamente que los miedos que vamos teniendo de chicos no son los miedos que vamos teniendo de adolescentes y no son los miedos que vamos teniendo de adultos. Y según Ajá, cómo uno va transitando la elaboración de esos miedos, cómo uno va enfrentando y se va posicionando y va venciendo esos miedos hacia nuestro crecimiento personal. Digamos, vos claro. fíjate cómo en algún punto la elaboración de los miedos nos lleva a nosotros a tener este sentimiento de coraje, de fortaleza yoica nos da la confianza también para afrontar lo que se viene. Por eso es tan importante este tema y por eso es tan importante poder aprender a identificar cuáles son los miedos. Ajá. ¿Se puede vivir sin miedos? Bueno, ahí ya entraríamos en el caso de una persona que está como muy enajenada, está muy distanciada de su propio sentimiento emocional. Nosotros vivimos el miedo, para que tengas una idea, la prudencia viene del miedo. Cuando uno Ajá, despierta ámbitos de prudencia, por ejemplo, una luz roja en un semáforo, es prudente. sí. Digamos, Prevenir es miedo también, ¿no? claro, Prevenir, claro, porque te prevenir. anticipa, te da la posibilidad de poder anticiparte a un futuro peligro. Entonces eso también nos Ujú. ayuda a cómo ser precavidos, a cómo ser prudentes. La prevención obviamente se basa, y toda política sanitaria, por ejemplo, se basa en hipótesis de conflicto, en visualizar peligros a futuro. Y eso nos Ajá. ayuda a nosotros a protegernos. Entonces, vos fíjate cómo la connotación del miedo, de cómo nosotros empezamos el programa, cambia, depende de cómo uno se posicione frente al miedo. Puede ser inhibidor, puede ser un límite, puede ser un techo, puede paralizarte, y depende cómo vos te posiciones, para eso estamos los terapeutas, para eso está la psicoterapia, depende de cómo vos te posiciones frente a ese miedo, puede llegar a ser un trampolín de tu propio desarrollo personal. Ajá, ajá. El miedo en la pareja, por ejemplo, ¿no? Por El, supuesto, mirá, el miedo en la pareja, el miedo, bueno, este- es tema que está si se quiere, en la información todos los días los tenemos el miedo en la pareja, sí, Eduardo, mirá, porque claro, todos los días lamentablemente me toca leer noticias que, bueno, te hacen reflexionar, pero a la vez te da mucho miedo, ¿no? Ver que esa realidad oscura, fea, existe, ¿no? mirá, si me permitís, hay como una Sí, especie de estudios donde se ha evaluado los miedos en la actualidad, miedos contemporáneos que atraviesan a las sociedades occidentales y eh, cómo están caracterizados. Son algunos miedos, si querés lo podemos mencionar en el programa. Si querés te puedo mencionar algunos. sí, sí, por favor, adelante. Mirá, tenemos el miedo, por ejemplo, el miedo económico, que es el miedo sensible, muchas veces esto nos atraviesa mucho, sobre todo en la Argentina, el miedo a no llegar a fin de mes, o no Sí, poder ser solvente en nuestra economía, o perder el trabajo, perder el sustento, el miedo a estar solo, el miedo a perder el contacto con tus familiares, eh, el miedo a ser desahuciado, el miedo a la pérdida de un ser querido, el miedo también a poder separarte o divorciarte de tu cónyuge, el miedo a tener problemas de salud, el miedo a la incertidumbre, ¿no? No poder cumplir con tus sueños, el miedo al rechazo o ser abandonado, está dentro de otros miedos, pero estos son los miedos que, según determinados estudios, han sido que cumplen con esa nómina, ¿no? sí, sí. Entonces, me parece que es importante poder saber, ¿sí? Identificar.
cuáles son, reconocer y identificar cuáles son los miedos que nos atraviesan, como para poder, en principio, saber cuáles son los desafíos a poder trabajarlo, digamos, porque si uno, por ejemplo, vos pusiste el ejemplo de la pareja, ¿no? Si uno Sí, tiene miedo al divorcio, ¿sí? Tiene miedo a la separación, muchas veces uno está en un vínculo que termina siendo muy tóxico, termina enfermando a la otra persona, muchas veces se nutre en círculos de violencia, que en algún momento y en alguna columna podemos hablar sobre el círculo de la violencia, uno de los grandes males de la sociedad al día de hoy, y muchas veces por el temor a poder separarse de su cónyuge, termina deteriorando la vida del cónyuge y termina deteriorando la vida de uno. Entonces, vos ajá, fíjate qué tan importante es poder identificar, por ejemplo, en este caso puntual, lo que es el miedo a una separación, y cómo muchas veces por no enfrentar ese miedo termina empobreciendo la propia vida. sí, sí, ¿Sí? A vínculos sí, que llevan de profunda hostilidad o mucha depresión, porque uno también no se siente feliz con la persona que está al lado o no se siente contenido y después, bueno, desencadenan situaciones de infidelidad, empobrecimiento de la calidad, de la calidad vincular. Entonces, vos fíjate qué tan importante, por ejemplo, en este caso, es poder identificar el miedo que uno tiene y poder plantearse un plan de acción para poder superarlo, ¿no? sí, sí. Es verdad. Y ese tema sería lindo que lo abordemos, ¿eh? Cualquier semana cuando vos lo dispongas, este, y estamos atentos a que lo hablemos, porque hay muchas parejas en peligro todos los días, ¿no? Y a veces por falta de dinero, a veces porque los celos, a veces porque, bueno, existen distintas cuestiones que hacen a nuestra sociedad, es mundial, no pasa solamente en San Luis o en Buenos Aires o en la República Argentina, ocurre en todo el mundo, ¿no es cierto? Estos tipos de resquebrajamientos en la pareja, y ahí vienen los miedos, ¿no es cierto? Ese tipo de miedo. No, Sería bueno si vos lo querés abordar cuando vos quieras, estamos atentos. por supuesto, digamos, en este punto, hablar de los miedos, por ejemplo, el miedo a ser rechazado o el miedo al abandono, eh, Sí, como dije antes, el miedo a no ser querido, el miedo a morirse solo, muchas veces esos miedos suelen ser proyectados a la pareja, y lamentablemente termina eso empobreciendo ese vínculo, el vínculo ajá. afectivo. Si querés, en la charla que viene, si querés, ya vamos prometiendo a la audiencia, Sí, poder hablar, señor. podemos hablar sobre el círculo de la violencia, si te parece. Poder Círculo hablar de de... la violencia, el círculo de la violencia, y vamos de algún modo problematizando estos, como te dije antes, estos factores vinculares que afectan negativamente la vida de las personas. Círculo de la violencia para el próximo viernes, o jueves, ¿no? Jueves. El próximo jueves. Eh, el próximo jueves. Sí, no, uno está ansioso por el partido de hoy, ¿no? Aunque no es un partido que no juega a nada, pero sí vamos a ver la selección, y eso nos apasiona a la mayoría de los argentinos. No sé si a vos te gusta tanto. Creo que sí. No, por supuesto, por Y supuesto. lamentablemente el globito no viene bien, che. Me acordaba de vos días atrás. Qué ¿Te lástima. Digo, acordaste? bueno, mi amigo Eduardo está sufriendo. No, debe estar. Eh, Después de que salimos de la Libertadores le agarró un bajón al equipo. Y eh, bueno, son situaciones que pasan. Vos fíjate ahí como el componente emocional también sí, afecta, claro, digamos, también claro. afecta en cuanto a rendimiento y la Sí, performance de cada uno. Nos afecta a nosotros en la vida, los jugadores son seres humanos y eso también, evidentemente, cómo transitar esa situación emocional adversa, sí. este sentimiento de frustración, eh, esto también hace a la situación de la superación. Y vos que pusiste el tema de la selección del partido de esta noche, ¿cuántos fracasos
tuvo que transitar la selección para llegar a ser campeona del mundo, ¿no? ¿Cómo Sí. se tuvieron que abordar? 36 años. ¿Cómo se tuvieron que abordar? No, pero estoy hablando de este equipo, ¿no? Del equipo que salió campeón. Un Sí. equipo que fue constituyéndose y que fue perdiendo finales, fue perdiendo partidos, que también fueron sentimientos de decepción, sentimientos de frustración. Pero bueno, cuando uno puede abordar positivamente todos estos sentimientos de lo que estamos hablando acá en estas columnas de tu programa, está la fase, digamos, hay un destino que puede llegar a ser posible, un destino de crecimiento y de superación personal, ¿no? El jueves que viene, si Dios quiere, nos volvemos a reencontrar, Eduardo. Eduardo Laborato, ¿dónde te encontramos? En redes sociales. En redes sociales hay un grupo de Facebook que se llama Amigos de Eduardo Laborato, donde ahí están estas charlas mucho más explayadas. Está también en YouTube, que se llama Eduardo Laborato, digamos con B corta y una sola T, o si no, que en tu programa, Luis, la gente pida conectarse y vos podés hacer ahí como un canal de conexión, así que podemos Bien. estar conectados. Bueno, Eduardito, te mando un fuerte abrazo y un feliz fin de semana. Igualmente para vos, Luis, y que gane Argentina. Grande, grande. Hasta el jueves que viene. Un cariño grande, Luis. Ahí está, el licenciado Eduardo Laborato. El pulso de la ciudad termina aquí, no se vayan, ya viene la programación de la tarde a la radio. Bueno, Edgar Salgán me acompañó.